Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a este seminario web del Observatorio Judicial Dominicano, una iniciativa de la Fundación Global Democracia y Desarrollo que tiene por misión promover la investigación científica para con esto contribuir a elevar la calidad del debate sociojurídico nacional. Esa ha sido la misión que hemos sostenido durante 9 años de forma ininterrumpida y hoy nos corresponde nuevamente darle las gracias a todas y todos ustedes por acompañarnos en estos 9 años, por el apoyo a estas actividades, por consultar nuestras publicaciones, hacerlas suyas a través de nuestra página web y por supuesto ser tan cercanos y cercanas en nuestras redes sociales. Hoy precisamente continuamos la agenda conmemorativa con este seminario titulado Privación de Libertad, Absolución y Responsabilidad Patrimonial del Estado. Para el desarrollo de la misma nos hemos acercado a un amigo de muchos años del OJD Fungló, del maestro Edgar Torres Reynoso, a quien le agradecemos de manera anticipada por el tiempo que ha dispuesto para acompañarnos en esta conmemoración. Sin más preámbulos, yo me permito a quienes nos escuchan acercarles al perfil profesional de nuestro ponente para luego cederle la palabra. Edgar Torres es socio de Jorge Subero Isa Consultores, Asesores Estratégicos, abogado con más de 17 años de experiencia. Su ejercicio profesional se ha desarrollado fundamentalmente en las áreas del derecho civil, procesal civil, comercial, administrativo, que veremos justamente hoy, disciplinario y judicial. Trabajó como abogado ayudante del presidente de la Suprema Corte de Justicia, desempeñándose posteriormente durante 8 años como secretario general del Consejo del Poder Judicial, pasando posteriormente a asumir la función de director de investigaciones y jurisprudencia de este poder del Estado, hasta el momento en el que decide emprender al sector privado. De su educación destacamos que es licenciado en Derecho, egresado por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Pucamaima. Además, posee un posgrado en Derecho de los Negocios Internacionales y es magíster en Derecho de los Negocios Corporativos por su alma mater. Dentro de sus publicaciones podemos destacar el Diccionario Analítico de la Normativa Especial Dominicana, además el Epítome Jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia para los años 2012 y 2016. A su experiencia académica agregamos que es docente de la Universidad Iberoamericana desde el año 2011, donde ha tenido la responsabilidad de impartir las asignaturas de Introducción al Derecho, Derecho Judicial Privado 1, 2 y 3, Derecho Comercial, entre otras, además de ser también docente de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Pucamaima. Gracias por acompañarnos una vez más. El escenario es suyo. Ya nuestro ponente maneja su tiempo. Solo me resta decirle a quienes nos acompañan que pueden ir dejando sus comentarios y preguntas y al final tendremos una breve sección de respuestas por parte de nuestro ponente de la noche de hoy. Bienvenido, maestro Edgar. Bueno, muchísimas gracias, Denise. Muy buenas noches, bienvenidos a este seminario titulado Privación de Libertad, Absolución y Responsabilidad Patrimonial del Estado. Primero que todo, quiero agradecer al Observatorio Judicial Dominicano de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, en la persona de Harold Modesto y de Denise Hadley, por la invitación a este seminario. Asimismo, quiero felicitar al Observatorio por la celebración de un aniversario más. Esperamos que sean muchos más. Quiero iniciar mis palabras con una interrogante. ¿Existe un daño cuando una persona es sometida a una medida de coerción privativa de libertad y luego es descargada por el Estado Dominicano? Para poder brindar respuesta es necesario conocer los siguientes conceptos. ¿Qué es una medida de coerción? De conformidad con el artículo 222 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley 1015, la medida de coerción es una medida de carácter excepcional, impuesta mediante decisión judicial motivada a los fines de asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, evitar la destrucción de la prueba relevante para la investigación y proteger a la víctima y a los testigos del proceso.
Como pueden darse cuenta, subrayo y resalto la palabra excepcional y también quiero llevarles al ánimo de ustedes las tres causales. Vuelvo y las repito. Asegurar la presencia del imputado al proceso, evitar la destrucción de la prueba para la investigación y proteger a la víctima y a los testigos del proceso. ¿Cuáles son las medidas a imponer? Estas medidas, y de conformidad con los artículos 224, 225 del referido Código Procesal Penal, son el arresto, que está debajo del título de las medidas de coerción, la presentación de una garantía económica, la prohibición del salir del país sin autorización o de la localidad en la cual reside o de un ámbito territorial determinado por el juez. La obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada que informe regularmente al juez de las actividades, la presentación periódica ante el juez o ante la autoridad que él designe, la colocación de localizadores electrónicos, el arresto domiciliario, que puede ser en su propio domicilio o en la custodia de otra persona, sin vigilancia alguna o con la que el juez disponga, y finalmente la prisión preventiva. ¿Qué es la responsabilidad patrimonial del Estado? Para comprender este concepto se hace necesario preguntarnos, ¿es el Estado dominicano actual omnipotente? ¿Puede el Estado tomar cualquier decisión, afectar derechos y no sufrir las consecuencias? ¿Tiene el Estado dominicano el mismo poder de hace 80 años? Antes de analizar en profundidad el título del seminario, es necesario dejar constancia que el carácter excepcional de la medida de coerción privativa de libertad se encuentra constitucionalizada en el artículo 40.9 de la Carta Magna. Este artículo 40.9 de la Constitución establece que las medidas de coerción restrictivas de libertad personal tienen un carácter excepcional y su aplicación debe de ser proporcional al peligro que tratan de resguardar. Como ustedes se podrán dar cuenta, este criterio del 40.9 de la Constitución refuerza aún más el contemplado en el 222 del Código Procesal Penal. Asimismo, es preciso señalar que la responsabilidad patrimonial del Estado encuentra su soporte constitucional en el artículo 148 de la Carta Magna. Este artículo 148 establece responsabilidad civil. Las personas jurídicas de derecho público y sus funcionarios o agentes serán responsables conjunta y solidariamente de conformidad con la ley por los daños y perjuicios ocasionados a las personas físicas o jurídicas por una actuación u omisión administrativa antejurídica. Asimismo, tomando en consideración que se trata de un principio relativo a la indemnización de los daños sufridos, es preciso recordar el contenido de los artículos 1382 y 1383 del Código Civil Dominicano, los cuales dicen textualmente: 1382. Cualquier hecho del hombre que causa a otro un daño obliga a aquel por cuya culpa sucedió a repararlo. El 1383 establece: cada cual es responsable del perjuicio que ha causado, no solamente por el hecho suyo, sino también por su negligencia o su imprudencia. Este es el ámbito de derecho común para la responsabilidad civil delictual y cuasi delictual, en los cuales siempre habrá que demostrar el cumplimiento de los requisitos de la responsabilidad civil, que son la falta, el perjuicio y el vínculo de causalidad. Una vez abordado lo relativo al carácter excepcional de la prisión preventiva, es preciso señalar que la Ley 13-07, que crea el Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo, hoy llamado por el texto constitucional Tribunal Superior Administrativo,
contempla en sus artículos 1, 3 y 5 que el referido tribunal será competente para conocer de la responsabilidad patrimonial del Estado, de sus organismos autónomos, del Distrito Nacional, de los municipios que conforman la provincia de Santo Domingo, así como de sus funcionarios por su inobservancia o incumplimiento de las decisiones emanadas de autoridad judicial competente que derivan controversias relativas a actos inherentes a sus funciones. Asimismo, estos artículos establecen el plazo para recurrir ante este tribunal. La legislación dominicana ha avanzado bastante. Un ejemplo de esto es que en el año 2013 se aprueba la Ley 107-13 sobre los derechos de las personas en sus relaciones con la administración y de procedimiento administrativo. Particularmente entiendo que es la normativa más importante en materia de derecho administrativo, porque sus principios son transversales a los sectores regulados. Esta Ley 107-13 incorpora al marco legislativo dominicano toda una amalgama de disposiciones que ponen un freno a la administración en su relación con los administrados. Particularmente, esta Ley 107-13 dedica todo el título 9 a lo siguiente: responsabilidad de los entes públicos y del personal a su servicio. De este título 9 me voy a referir exclusivamente al artículo 57, al párrafo 1 y al artículo 59 y a su párrafo. ¿Qué dicen estos artículos? El artículo 57 establece lo siguiente: responsabilidad subjetiva. El derecho fundamental a la buena administración comprende el derecho de las personas a ser indemnizados de toda lesión que sufran en sus bienes o derechos como consecuencia de una acción u omisión administrativa antijurídica. Combinen esta parte del 57 con el 149 de la Constitución. Corresponde a la administración la prueba de la corrección de su actuación. Párrafo 1. Excepcionalmente, y aquí quiero que presten mucha atención, se reconocerá el derecho de los ciudadanos a ser indemnizados incluso en ausencia de funcionamiento irregular a la vista de las circunstancias del caso y en especial de la naturaleza de la actividad generadora de riesgos o de la existencia de sacrificios especiales o singulares en beneficio de la generalidad de los ciudadanos, derivados del ejercicio lícito de potestades administrativas. Del artículo 57, la parte capital, y de su párrafo, podemos ver que existe responsabilidad en dos ámbitos distintos. Uno, cuando existe una acción u omisión antijurídica, y dos, cuando en el ejercicio de las potestades administrativas la administración causa un daño. Artículo 59. Daño indemnizable. Son indemnizables los daños de cualquier tipo, patrimonial, físico o moral, que ya dentro de esta clasificación no me voy a referir por ser un aspecto distinto, por daño emergente o lucro cesante, siempre que sean reales y efectivos. La prueba del daño corresponde al reclamante. Esto es un criterio y un principio evidentemente derivado de ese principio de la carga probatoria del 1315 del Código Civil. Párrafo. La indemnización podrá sustituirse previa motivación por una compensación en especie o por pagos periódicos cuando resulte más adecuada para lograr la reparación debida de acuerdo con el interés público, siempre que exista conformidad del lesionado. ¿Por qué? Ustedes se preguntarán, ¿por qué el seminario se llama Privación de Libertad, Responsabilidad Patrimonial y Absolución? Como ustedes podrán darse cuenta, el estado natural del ser humano es la libertad. Ya vimos
que las medidas de coerción son excepcionales. Ya vimos que existe la posibilidad de demandar en reparación de daños y perjuicios solicitando una indemnización al Estado dominicano cuando existe una acción u omisión antijurídica o cuando en el ejercicio de sus potestades administrativas ocasiona un daño. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? Les voy a decir que esto o este seminario viene derivado de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia. ¿Cuáles fueron los hechos de esa sentencia? Escuchen bien. El 16 de marzo del 2014, una señora presenta una denuncia ante la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Sexual e Intrafamiliar de Santo Domingo contra un señor. Por razones obvias, voy a omitir los nombres de las partes. Esta denuncia se somete básicamente por amenaza y violación, emitiéndose en esa fecha la orden de arresto en flagrante delito y resultando sometido a la justicia por ante la Procuraduría Fiscal de la provincia de Santo Domingo por supuesta violación a los artículos 305, 330, 332-1 del Código Penal, así como por los artículos 12, 15, 396 de la Ley 136-03 en perjuicio de 2 menores de edad. Estamos hablando del 16 de marzo. El 18 de marzo de ese mismo año, la Procuraduría Fiscal de la provincia de Santo Domingo solicita fijación de audiencia para conocer de la medida de coerción consistente en prisión preventiva en perjuicio del señor. El 24 de marzo de ese mismo año, ante dicha solicitud, el Juzgado de Atención Permanente de la provincia de Santo Domingo emitió la resolución sobre medida de coerción consistente en prisión preventiva. Estamos hablando que el 16 de marzo se hace la denuncia y ya para el 24 de marzo existía la decisión del tribunal que ordenaba la prisión preventiva o establecía la medida de coerción de prisión preventiva. El 16 de junio del 2014, la Procuraduría Fiscal de la provincia de Santo Domingo presenta formal acusación y solicita apertura a juicio en contra del señor. El 3 de julio del 2014, el cuarto juzgado de la instrucción del Distrito Judicial de Santo Domingo dicta la sentencia mediante la cual se mantiene la medida de prisión preventiva en virtud de que los presupuestos que dieron lugar a la medida no habían variado. El 30 de septiembre del 2015 fue presentada ante la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Sexual e Intrafamiliar de la provincia de Santo Domingo una querella en constitución de actor civil por violación a los artículos 305, 332-1 del Código Penal Dominicano y el 12 y el 15 y el 396 de la Ley 136-03. Pero antes, en el 1 de julio del 2015, el cuarto juzgado de la instrucción del Distrito Judicial de Santo Domingo dictó auto de apertura a juicio y suspendió el conocimiento de la audiencia por no haberse presentado o no haberse realizado el traslado del imputado. Del 1 de julio del 2015, del auto de la apertura a juicio, saltamos en el tiempo al 11 de julio de 2017, donde el primer tribunal colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo dictó una sentencia mediante la cual rechazó la solicitud de extinción de la acción penal realizada por la defensa técnica. Entiéndase, la defensa técnica había presentado la solicitud de extinción y esto fue rechazado, tomando en consideración la improcedencia y en virtud del artículo 337.2 del Código Procesal Penal, declaró la absolución del imputado por insuficiencia probatoria y se ordenó el cese de prisión preventiva.
Entonces, vamos a ver si repasamos un poco las fechas. El caballero fue puesto a través de una denuncia el 16 de marzo del 2014 y fue entonces el 11 de julio de 2017 donde se ordenó el cese de la prisión preventiva y se declaró absuelto. 2 años después, el 10 de julio del 2017, el señor interpuso un recurso contencioso administrativo procurando obtener el pago de una indemnización por habérsele impuesto una medida de coerción injusta y excesiva desde el 16 de marzo de 2014 hasta el 8 de febrero del 2018. Parece que se ejecutó la absolución o logró su libertad en febrero del 2018. Estos datos son extraídos de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia. El 31 de mayo del 2021, la primera sala del Tribunal Superior Administrativo dictó una sentencia. En esta sentencia se rechaza en cuanto al fondo la demanda en responsabilidad patrimonial contra el Estado. Esta sentencia de la primera sala del Tribunal Superior Administrativo fue recurrida en casación ante la Suprema Corte de Justicia, emitiendo entonces la sentencia comentada, que es la número SCJTC-22-524 del 31 de mayo de 2022. Hoy es 21 de julio del 2022, estamos hablando que esta sentencia debe tener un mes o 2 meses. La tercera sala de la Suprema Corte de Justicia, ¿cuál fue la decisión que adoptó? La tercera sala casó la sentencia dictada por la primera sala del Superior Administrativo y envió el asunto ante la segunda sala del referido tribunal. De esta sentencia de la tercera sala de la Suprema, luego de haber expuesto los hechos, extraigo los siguientes criterios, que fueron los expuestos por los jueces a los fines de anular la sentencia de la primera sala del Tribunal Superior Administrativo. Primer criterio. La responsabilidad patrimonial se puede reclamar con respecto a cualquier tipo de persona jurídica de derecho público u órgano de la administración pública, lo que incluye, obviamente, la responsabilidad patrimonial del Estado relacionada con la administración de justicia. Esto quiere decir, entonces, que la demanda en responsabilidad patrimonial del Estado incluye las situaciones derivadas del Poder Judicial. En el ordenamiento jurídico dominicano, vamos al segundo criterio, no existe desarrollo legal con respecto de la demanda en responsabilidad del Estado por la función ineficiente o antijurídica de la administración de justicia. Muy específicamente, los tipos relativos al mal funcionamiento de ese servicio y al error judicial. Sin embargo, a juicio de la Suprema Corte de Justicia, el caso de especie no se enmarca en estos debido a que se persigue la reparación de los daños ocasionados por privación preventiva o provisional de la libertad personal de una persona que posteriormente no resultó condenada por los jueces del fondo. Entonces, en este segundo criterio quiero señalar entonces lo siguiente. No es una función ineficiente o antijurídica de la administración de justicia, es en el ejercicio de las funciones. Y ocasionalmente entonces, o derivado del caso, la persona fue sometida a prisión y, repito, fue absuelta por el tribunal de fondo. La responsabilidad por prisión preventiva no contraria a derecho o legítima, no seguida de sentencia absolutoria, no seguida de sentencia condenatoria, que es el término correcto, tiene un desarrollo legal en los artículos 257 y 258 del Código Procesal Penal. ¿Qué dicen esos artículos? Y la Suprema los cita, los artículos. Estos artículos establecen que corresponde una indemnización cuando se declare que el hecho no existe,
no reviste carácter penal o no se comprueba la participación del imputado y éste ha sufrido prisión preventiva o arresto domiciliario durante el proceso. Asimismo, se establece que el Estado está siempre obligado al pago de la indemnización sin perjuicio de su derecho a repetir contra algún otro obligado. A tales fines, el juez o tribunal impone la obligación solidaria, recuerden del 149 de la Constitución de la República, total o parcial, a quienes hayan contribuido dolosamente o por culpa grave al error judicial. En caso de medidas de coerción sufridas injustamente, el juez o tribunal puede imponer la obligación total o parcialmente al denunciante o al querellante que haya falseado los hechos o litigado con temeridad. Entiéndase que la indemnización no es solamente con respecto del Estado, es con respecto a las personas que hayan llevado la acción o hayan presentado denuncia o querella. Dicho texto prevé la responsabilidad del Estado por prisión preventiva, incluso cuando ésta no es contraria a derecho, es decir, que sea legítima, en los casos en que ante los jueces del fondo los hechos imputados no existan, no revistan carácter penal o no se compruebe, repito, la participación del imputado. Y éste ha sufrido la prisión o el arresto domiciliario. El hecho de que no haya ocurrido un error judicial de los jueces que ordenaron la medida de coerción y mucho menos un mal funcionamiento del servicio judicial no es impedimento para el reclamo de una indemnización, ya que en esos casos la misma encuentra sustento en la garantía estatal a los derechos fundamentales. En el caso puntual, al derecho a la libertad personal establecido en el artículo 40 de nuestra Carta Magna. Si bien es cierto, y voy con otro criterio, que la medida de prisión preventiva tiene como finalidad asuntos de interés general, como serían el orden público inherente a la persecución penal que se logra con la presencia del imputado en el juicio, o a la seguridad y solidaridad social, no puede exigirse a los individuos o particulares un sacrificio importante a su libertad personal en atención al referido interés público y general que actúa como sustento de la indicada prisión preventiva. En otras palabras, el estado natural del ser humano es la libertad. En ese sentido interviene, asimismo sigue diciendo la Suprema, el párrafo 1 del artículo 57 de la ley 107-13, que ya lo leímos, pero lo vamos a repetir, que reconoce el derecho de los ciudadanos a ser indemnizados, incluso en ausencia de funcionamiento irregular, a la vista de las circunstancias del caso y en especial de la naturaleza de la actividad generadora de riesgos o a la existencia de sacrificios especiales o singulares en beneficio de la generalidad de los ciudadanos, derivados del ejercicio lícito de potestades administrativas. En estos casos, sigue diciendo la tercera sala, de sacrificios importantes al derecho fundamental a la libertad personal en favor del interés general, la indemnización económica es la última garantía del artículo 40 de la Constitución Dominicana. Finalmente, en el último criterio, que entiendo que la tercera sala, a pesar de que establece otros, pero para el caso de la especie me pareció más interesante, establece los criterios sobre los montos de la indemnización. En cuanto al monto de la indemnización, esta se encuentra establecida en los artículos 255 al 258 del Código Procesal Penal, los cuales disponen que su importe sería de un día de salario base del juez de primera instancia, escuchen bien, por cada día de prisión injusta. Sin embargo,
Si el demandante desea una suma mayor, este debe de aportar los hechos y circunstancias que las justifiquen. Señores, finalmente, como podemos observar, el Estado dominicano ha dejado de ser el ser omnipotente para ceder espacio ante los derechos fundamentales de las personas. Asimismo, quiero expresar que cada día avanza más el criterio relativo a la reparación del daño, sin importar quién lo produzca. A todos ustedes, muchísimas gracias y pasamos ahora entonces a la sesión de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias a usted por su ponencia tan clara, maestro Torres. Tenemos aquí algunas inquietudes. La primera de ellas es la siguiente. ¿Es responsabilidad patrimonial o esa responsabilidad patrimonial puede alcanzar a los jueces que han impuesto de manera errónea y excesiva medidas de coerción en casos donde el imputado resulta absuelto? Bueno, la respuesta es sí. Incluso, y déjeme decirle un asunto, yo sostengo la tesis siguiente. El Código de Procedimiento Civil contempla la responsabilidad civil de los jueces. Esa responsabilidad civil de los jueces que se tramita con autorización previa de la Suprema Corte de Justicia, yo entiendo que se ha transformado a la responsabilidad patrimonial del Estado. A tales efectos, con una simple lectura del artículo 149 de la Constitución de la República, que establece la solidaridad, ahí la respuesta sigue siendo positiva, tanto del Estado como las personas que ejercen la función. Perfecto. La siguiente pregunta sería, ¿cuáles parámetros se pueden considerar para determinar el daño en los casos en los que se determine la responsabilidad patrimonial del Estado? Bueno, el parámetro para determinar el monto, como vimos en el caso de la especie, lo establece el 255 y el 257 del Código Procesal Penal. Entiéndase que el monto vendría siendo un día de salario de un juez de primera instancia por cada día, tomando en consideración la privación de libertad. Ese sería el parámetro básicamente económico, y es una regla establecida en el Código Procesal Penal. Yo lo que creo que, sin temor a equivocarme, que es uno de los primeros casos que llegan a la Suprema Corte de Justicia con esta particularidad. Entiéndase, una persona sometida a prisión preventiva es absuelta y demanda en responsabilidad patrimonial del Estado. Yo entiendo que es el primer caso. Perfecto. Bueno, no veo en las redes o en la plataforma alguna otra inquietud. Agradecer nuevamente al maestro Torres y ceder las palabras a nuestro director Harold Modesto. Bueno, muchísimas gracias al profesor Edgar Torres por habernos compartido estas interesantes inquietudes acerca de un tema, si se quiere, poco tratado en el país. No todos los días la comunidad jurídica está discutiendo los mecanismos con los cuales no solo se contiene el poder de quienes pueden ejercer en nombre de la República ese monopolio de la violencia física legítima del Estado, sino que también abarca las consecuencias para que todas las acciones, decisiones judiciales, todo lo que tenga que ver con que un Estado social y democrático de derecho se avance a un ejercicio racional de esos poderes públicos, se debata de forma adecuada. Y por eso nosotros, como Observatorio Judicial Dominicano, ya 9 años de haber iniciado este camino en materia de investigación, con la finalidad de contribuir un poco a que el debate público en estos temas se eleve. Entonces nos sentimos muy contentos por el apoyo que nos ha brindado el profesor Edgar Torres. Y al mismo tiempo los invitamos a seguir acompañándonos en estas actividades y al mismo tiempo también a seguir al profesor Edgar Torres, que todas las semanas nos deleita con un buen repertorio de jurisprudencia en todas las materias a petición de cada uno de nosotros. En nombre de la Fundación Global Democracia y Desarrollo y de nuestro Observatorio Judicial Dominicano, les damos las gracias y será hasta una próxima actividad. Pasen buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes.